Muy buenos días, estimada docente, doctora Gisela Paula Chica. Mi nombre es Génesis Dayana Rodríguez Tomalá. Soy estudiante de la carrera de Educación Básica y a continuación le vengo a presentar mi video sobre el examen, en el cual incluiré temas sobre la unidad 1 y 2 del primer ciclo. Para esto le he traído varias diapositivas en las cuales pondré temas muy importantes que se deben de tener en cuenta dentro de la planificación. Dentro de la unidad 1 puede encontrar varios temas, los cuales nos hablan primeramente que el centro educativo como comunidad educativa. Dentro de esta unidad tenemos subtemas en el cual encontramos el tema 1, que nos habla sobre la organización escolar y cultura empírica de la escuela. Dentro de esta encontramos la escuela como un hecho cultural y la escuela como realidad empírica. También contamos con un segundo tema, el cual se trata sobre la genealogía de la escuela y cambios experimentados en su organización. Como tercer tema tenemos la organización cultural de material de la escuela. También tenemos que tener en cuenta dentro de este el espacio, tiempo, el orden y la disciplina. Además que también es importante considerar los agentes y los programas curriculares. Finalmente, los contextos sociofamiliares, ya que estos también cumplen un rol fundamental y la educación se debe de conllevar entre padres de familia y docentes. Primeramente, encontré muy importante tener conocimiento sobre la organización escolar. ¿Qué es una organización escolar? Es el estudio científico que nos ayudará a conseguir una adecuada disposición de elementos que a su vez estos tendrán una interacción en algún centro educativo para de este modo lograr conseguir los objetivos que deseamos de un proyecto escolar o educativo. También me pareció muy importante tener en cuenta la organización escolar y sus importancias. Dentro de esta encontré que es de incuestionable importancia para la dirección de la institución educativa, pues esta nos ayudará a aportar varias normas, requisitos y regularidades que los directivos deben de tener en cuenta para la organización de carácter científico del trabajo y además la toma de decisiones acertadas en su proceso de dirección. Como consiguiente, hablaremos sobre las ventajas de la organización escolar, puesto que los sistemas de gestión escolar permiten guardar y organizar todos los recursos formativos. Segundo, los Ls facilitan la comunicación. Los sistemas de gestión escolar permiten recoger datos y estadísticas de aprendizaje. Es decir, de este modo podemos llevar cierto control a la hora de recolectar varios datos. Y en este caso nos permitirá tener más certezas debido a que estamos hablando de datos reales.
Y por último, un sistema de gestión escolar también permite la creación de un campus virtual. La creación de un campus virtual es muy importante debido a que en la actualidad estamos pasando por una pandemia que no nos permite tener una educación presencial, pero a su vez es de gran ayuda debido a que la educación sigue en pie. Dentro del 1.2 encontramos la organización escolar y cultura empírica de la escuela. La escuela como un hecho natural. Esta nueva escuela pretende ayudar a que los alumnos gusten más de su propia escuela y mejorar así las relaciones entre discentes, docentes y contribuir al éxito de los alumnos. Es decir, que permiten a los estudiantes que ellos se sientan como en casa y de este modo los motivan a seguir aprendiendo y a conocer cada día un poco más. La escuela como identidad empírica. Tenemos que tener en cuenta que esta escuela es caracterizada por hacer énfasis en varios aspectos prácticos de la administración y la búsqueda de resultados palpables y a su vez estos deben de ser concretos. Sus representantes buscan desarrollar sus conceptos en forma práctica, considerando de esta manera principalmente la acción administrativa. Es decir, no tan solo se buscará soluciones a la parte de infraestructura, sino además mejorar la enseñanza que se le da a los alumnos en el día a día. De este modo, y con la ayuda de los docentes y de las autoridades, se pretenderá tener en cuenta las falencias que se presentan en el momento de enseñar a los alumnos, para de este modo lograr darles una enseñanza significativa y que el modo de aprendizaje mejore cada día más. Dentro del 1.3 tenemos la genealogía de la escuela y los cambios experimentados en su organización. Dentro de este tenemos un autor que es muy reconocido dentro del área educativa, como es Bronfenbrenner, que en el año 1987 logró desarrollar de los más pequeños. Se ve influenciado por contextos que están conectados unos con otros en forma de red. Es claro que algunos de los contextos que está dentro de aquella red están más alejados, pero no cabe duda que el contexto familiar y escolar están próximos al niño y entre ellos mismos, entre la familia y la escuela, constituyéndose como los escenarios esenciales para el desarrollo de los infantes, pero no los únicos. Es decir, que la educación es un trabajo en conjunto entre padres de familia y docentes, debido a que los niños aprenden tanto en sus hogares como en las escuelas. Es decir, que en sus hogares, por ejemplo, podrán aprender valores, respetos. En cambio, en las escuelas también podrán aprender lo mismo, pero además temas de clases, temas muy importantes que les servirán en la vida. Por esto se debe de mantener un trabajo en conjunto. La educación debe de ser más bien un trabajo en conjunto entre los padres de familia y los alumnos, para que así se obtenga un aprendizaje significativo. Ahora hablaremos sobre el 1.4. Dentro de este tenemos la organización y cultura material de la escuela. Dentro de este encontramos los agentes y programas curriculares. Como segundo, los contextos sociofamiliares.
Y por último, la disciplina, espacio, tiempo y además su orden. Como primero cabe mencionar los agentes y programas curriculares, debido a que nos presentan varios marcos teóricos y metodológicos que orientan a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Orientaciones generales para el desarrollo de las competencias y las vinculaciones entre diversas áreas de educación. Es importante que exista una metodología, como nos mencionó anteriormente, debido a que se lleva un mejor orden y por esto se desarrollará de mejor manera el tema a investigar o la solución que se le busca a alguna problemática en el área educativa. También cabe mencionar la programación curricular, que es un proceso técnico de la enseñanza y aprendizaje, ya que este consiste en el análisis y tratamiento de carácter pedagógico de las capacidades, los contenidos básicos, los temas transversales y los valores, las actitudes y demás componentes de cualquier diseño curricular, sea este básico. Y además en la elaboración de distintas unidades didácticas que el docente debe manejar en su labor cotidiana, previa integración de los contenidos regionales y locales surgidos de la diversificación curricular. También contenemos lo que son los contextos sociofamiliares y el contexto familiar. Primeramente hablaremos sobre los contextos familiares, debido a que es innegable la importancia que tiene la familia para el niño y la niña, especialmente dentro de su desarrollo social, ya que este presenta el primer escenario esencial de la socialización. El sistema familiar provee un espacio psicosocial en el que los niños y las niñas obtienen los elementos distintos de las culturas y las normas sociales que permiten a su integración en la sociedad. El contexto familiar, como ya lo mencionamos anteriormente, cumple un rol fundamental para la crianza de un niño, debido a que sus padres muchas veces les enseñan los valores, el respeto, el desarrollo y conocimiento a nuevas culturas y el respeto que se le debe de dar a las diversas culturas que son diferentes a ellos. También tenemos el contexto sociofamiliar. Dentro de este encontramos el contexto social, el contexto escolar. El contexto escolar o entorno escolar es lo que rodea a la escuela. Hay varios factores que tienen que observar, como localización de la unidad, de los habitantes, servicios que cuentan como luz, agua, salud, transporte, internet y las áreas verdes y recreativas en la comunidad, etc. Esto enfocado a cómo afecta el rendimiento académico, emocional y físico de los infantes en la escuela. Sí hay varios datos que pueden incluir, pero no son relevantes para la práctica docente, no se deben de incluir. En el contexto escolar es importante también la estructura y el entorno en el cual se desarrolla la enseñanza-aprendizaje, debido a que esto muchas veces influye y también puede ser un gran factor que motive al estudiante a aprender, debido a que cuenta con los recursos necesarios, con los materiales necesarios y en un ambiente confortable donde se sienta
como en casa. Ahora hablaremos sobre la unidad 2, en el cual contenemos 2.1, 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3. Dentro del 2.1 hablaremos sobre el concepto de organización escolar, dentro de ella su origen y su evolución. Como consiguiente, seguiremos con el 2.1.1, en el cual están temas como las organizaciones educativas. Seguimos con el 2.1.2, que nos habla sobre las bases teóricas para el análisis de las organizaciones escolares. Y finalmente, sobre las metáforas como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. Recordemos primeramente el concepto de organización escolar. Organización escolar es aquella que cumple con un papel fundamental dentro del área educativa para que el proceso de enseñanza-aprendizaje funcione a cabalidad. Este se debe partir de un análisis de la realidad con la que se encuentra y de este modo fomentar sobre todo la colaboración entre todos los profesionales que participan en la educación del alumnado. Es decir, la educación es un trabajo en conjunto. La organización escolar no tan solo recae en la directiva, es decir, en directores, en rectores, sino más bien es considerado un trabajo en conjunto entre docentes y autoridades, debido a que de este modo se puede resolver de una mejor manera todas las problemáticas y falencias que se encuentran dentro del modelo educativo. Seguimos con el origen de la organización escolar. Esta comenzó en la antigua Grecia, donde nace el pensamiento sobre organizaciones, y en los tiempos del filósofo Sócrates constituían corrientes que fueron agrupando a seres humanos, a ideas como las de Platón con el idealismo y a Aristóteles con el empirismo. El origen sigue con Persia y Arabia en el siglo VI, debido a que tuvieron instituciones de investigación para el estudio de las ciencias y además el lenguaje. Seguimos con el siglo IX. Carlos Magno llevó a Inglaterra ciegos y educadores para que estos puedan desarrollar una escuela en el palacio. Rey Alfredo promovió instituciones educativas en Inglaterra que eran controladas por monasterios. Es importante la evolución que ha tenido la organización escolar, debido a que las organizaciones educativas en la modernidad se preocuparon para mejorar los resultados de un parámetro de calidad, con un proceso de interacción continua de las organizaciones. En cuanto a la organización escolar, también tenemos algunos autores que tienen conceptos sobre este tema. Me parecieron realmente muy importantes, por esto las he agregado, las cuales mencionaremos como consiguiente. Según Rufino Blanco y Sánchez, en el año 1927, buena disposición de los elementos necesarios para educar a los niños por medio de la instrucción. También Hernández Ruiz, en el año 1954, expresa que disposición de los elementos necesarios para educar a los niños por medio de la instrucción.
Por otro lado, García, en 1964, expresa que la ordenación de los distintos elementos de la escuela para que todos ellos concurran adecuadamente a la educación de los escolares. Nassif, en 1971, comprende un aspecto político y un aspecto pedagógico propiamente dicho. Dentro del aspecto político se incluyen la legislación escolar y la ADOM escolar. El aspecto pedagógico se refiere a las cuestiones y elementos de interés puramente técnicos docentes en ciclos escolares, instituciones escolares, a los contenidos formativos, material de enseñanza, a los horarios, etc. Cardona, el estudio de la ordenación más adecuada de la totalidad de los elementos que interactúan en una determinada sociedad escolar, orientada al desarrollo eficaz de un proyecto. Zabalza, un escenario saturado de relación, un espacio de acción colectiva en que las precisas esfuerzo combinado de todos sus miembros para poder desarrollar las tareas o funciones propias de dicha organización. Lorenzo, espacio de vida de dinámica propia, ecosistemas de aprendizaje, la no homogeneidad de las estructuras escolares. Como consiguiente, el 2.1.2 nos habla sobre las bases teóricas para realizar el análisis de las organizaciones escolares. La organización escolar se caracteriza por el bajo nivel de elaboración teórica. A su vez, necesita fundamentarse mejor desde el punto de vista teórico, si requiere establecer un diálogo profundo y creativo con las demás disciplinas. Estos a su vez se relacionan, ya que con esto se ha tratado de resaltar las aportaciones de autores como Taylor, Fayol, Gulick y Uric, cuyas ideas representan una alternativa a los presupuestos tradicionales y funcionales de la disciplina y contienen un alto potencial para su fruto desarrollo. Las bases teóricas también son importantes, debido a que éstas tienen la función de respaldar con teorías de especialistas del tema de la investigación, dando soporte científico al tema y la propuesta para poder dar solución al problema planteado. Es decir, que pueden respaldar varias bases, varias teorías, varias hipótesis y a su vez encontrar solución a dichas problemáticas en distintas instituciones y en distintos grados. Finalmente tenemos el 2.1.3, en el cual nos habla sobre la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. La metáfora como organización escolar y dirección de centros son tomadas como un instrumento de análisis, debido a que ayuda a fomentar un pensamiento distinto y valorativo a los directores de diferentes instituciones. Estas instituciones pueden ser fiscales o particulares. También las metáforas ayudan de manera consecutiva a cambiar un pensamiento que ayude a la teórica y la práctica a generar nuevas ideas, conceptos
y de manera general a comprender varios fenómenos educativos, ya que el modo de aprender de cada estudiante es diferente y los fenómenos educativos que se pueden presentar a lo largo de este proceso realmente van a cambiar. Como último, tenemos que las metáforas contribuyen a un campo de análisis fundamental en los directivos que ayudan a memorizar de manera literaria a los estudiantes. También vamos a ver son las características dentro de la organización. Sabemos que estas son muy importantes dentro de lo que es la flexibilización y lo que es la complejidad de la tecnología, donde éstas crean la necesidad y a la vez la diversidad para nuevos saberes en los estudiantes. Además, vamos a ver otras características importantes dentro de lo que es la organización escolar. Características importantes que podemos encontrar es que la fluidez de las organizaciones hacen un desafío a través de unas estructuras balcanizadas de la... Como otro punto tenemos la satisfacción tecnológica, ya que esta también se da de forma compleja, creando así un mundo de imágenes instantáneas y que a su vez tengan unas apariencias artificiales. Según dos autores que nosotros mencionamos aquí, que es Castro en el 2007 y Mori en el 2001, dicen que abogan a una nueva organización institucional con el fin de elaborar no solamente un currículo transdisciplinario, sino es que también este forma una característica primordial en lo que es desarrollar esquemas cognitivos que sean capaces de atravesar las disciplinas. De todos los temas mencionados anteriormente, realmente fueron muy importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que debemos de tener en cuenta lo que son los contextos familiares, la escuela como hecho cultural, las ventajas, las desventajas, las importancias de la organización escolar, un concepto sobre lo que es la organización escolar, ya que de allí parten los siguientes conocimientos. También la escuela como entidad empírica. También fue muy importante la mención de los diferentes autores, ya que ellos han realizado varios estudios y han llegado a aquellas conclusiones. Realmente me parece muy importante mencionar a Bronfenbrenner, la organización y cultura material de la escuela, los agentes y programas curriculares, la programación curricular, el origen de la organización escolar, la evolución, la organización, las bases teóricas, la importancia de las bases teóricas y finalmente la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. Muchas gracias.